Hoy quería compartir con ustedes algunos pasajes de la primera epístola universal de San Pedro. Es bueno poder leer estas epístolas, especialmente San Pedro, un hombre de Dios. Y dice así en el capítulo 1, vamos a hacerlo bajo la guía del poder del Espíritu Santo, que nos dé sabiduría y entendimiento para interpretar la palabra de Dios. Que usted esté en contacto a través del Espíritu de Dios que opera entre nosotros para darnos sabiduría y estar unánimes en el entendimiento de su palabra. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuche usted lo que dice acá. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Luego sigue diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y sigue: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y sigue diciendo allí en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si usted le prestó atención a la lectura y es buen observador, acompáñeme. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, ¿para qué cada uno de nosotros hemos sido elegidos? Y comienza con los para obedecer. Luego, si nosotros vamos al versículo 3, ¿qué más? Para una esperanza viva. Y usted sigue un poquito más en el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y si usted va al versículo 5, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si mira un poquito más, vamos al versículo 7 y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego, con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es un llamado a la acción para cada uno de nosotros. Para lo que usted y yo fuimos llamados. ¿Me siguen? Usted y yo fuimos llamados para cada uno de estos puntos.
¿Se entiende? Aquí tiene algo sencillo y fácil para conocer la gracia de Dios que opera en usted. Para saber que usted es importante delante de los ojos del Padre. Que usted es un hombre, una mujer de Dios. Es una persona elegida antes de la fundación del mundo. Elegidos, sí, pero también sepa que Jesucristo no rechazó a nadie. Todo el que viene a Jesucristo no le echa fuera. ¿Se da cuenta? Porque alguno puede decir, bueno, está elegido fulanito, menganito, pero ¿y yo? Él dice que no echa fuera a nadie de los que se acercan a Jesús. Y Él murió por todo el mundo, porque lo hizo de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, ¿no? Que dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el creyente no se pierda. No el inconverso, el que no cree está lejos de Dios, sino específicamente para los que creemos en Dios, no nos perdamos, que estemos firmes siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió para esto, para esto, para esto y para esto. ¿Se entiende bien? Si usted lo vuelve a leer en su casa, durante la semana, lea el capítulo 1 y va a ver la riqueza que va a encontrar cuando el Espíritu Santo le da sabiduría y luz. No lo lea de corridito, ¡pum!, ya está. ¿Qué leyó? Capítulo 1, ¿qué dice? Ay, no sé, ¿qué dice ahí de San Pedro? No, interprete y vea las cosas lindas que hace. Está la preposición para. Está señalando qué cosa es esa preposición, un destino. Fuiste llamado por esto, por esto, por esto, por esto, pues, para esto, para esto, para esto, para esto. Muchas veces uno quiere saber, ¿para qué yo estoy en el Evangelio? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Y ahí tiene. Y lo dice detalladamente, si vamos un poquito más adelante. ¿Para qué? Fíjese, nos está diciendo que la gracia de Dios en las aflicciones nos está dando acción. La gracia de Dios en la esperanza nos está dando seguridad. Y la gracia de Dios en el gozo nos está dando bendición. Todas estas cosas tenemos ahí en unos poquitos versículos que Dios nos da. En cada etapa de nuestra vida que pasemos, Él está. ¿Usted sabe que está con usted? ¿Usted sabe que Él está con nosotros todos los días hasta el fin? En las buenas, en las malas, en los conflictos, sin conflicto. Cuando llueve, cuando hace sol, cuando hace frío, cuando hace calor, ¿está con nosotros o no? Ahora vamos a ir un poquito más adelante. En el versículo 13, la otra parte del capítulo nos habla de ceñid los lomos, prepararse para una obra. Se aprieta, se ajusta los cinturones, vio los arneses, aquellos que trabajan haciendo esfuerzo. Y nos está diciendo la palabra de Dios un llamado a la acción. Como cristianos somos llamados a la acción. El cristiano no es pasivo, el cristiano es activo. Nunca uno va a estar pasivo cuando tiene el Espíritu de Dios, porque no nos deja estar pasivos. No, el Espíritu de Dios nos lleva, es un motor interno que tenemos, nos da nuevas fuerzas, nos fortalece. Es una persona interior a través del cual nosotros tenemos vida, porque nos da el hálito de vida. Nos guía a toda verdad, porque es el Espíritu Santo que usted tiene. El que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Por eso andan como andan. Pero usted un día, por gracia de Dios, no porque usted era bueno, porque era lindo, porque hemos hecho grandes obras. No, por misericordia. Éramos malos, rebeldes, alejados de Dios, no nos interesaba nada de Dios. Por ahí nos poníamos incómodos cuando hablaba alguien de Dios y estábamos en una reunión, nosotros éramos rebeldes. No queríamos saber nada, éramos contrarios a Dios. Y Dios tuvo misericordia. Qué tema, ¿no? Cuando uno se pone ahí, se hace chiquitito, ¿no? Diciendo, mirá vos, lo que yo era, mirá, ¿qué se merece Dios de mí?
¿Y qué se merece Dios de usted y de mí? Lo mejor. Y seguimos un poquito más adelante y vamos al versículo 17. Es hermoso todo el capítulo, pero estaríamos bastante tiempo y horas por ahí para leer, para explicar y conocer y escudriñar lo que la palabra de Dios nos da a entender. Versículo 17, escuche bien, está hablando a los creyentes, no a alguien que no cree, no a alguien que estaba haciendo la cola en esos rituales paganos que andan por ahí. No, al Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que diseñó el universo, el que lo creó al universo, el que nos dio vida, que nos hizo a nosotros. Nos está hablando a nosotros que fuimos elegidos, que usted hoy está aquí no porque vaya a saber que esas cosas de la vida. Usted está porque los trajo Jesucristo. Usted está porque Dios lo llamó. Y usted que no sabe a lo mejor por qué está, a lo mejor por ahí no comprendió todavía que tiene el llamado de Dios, por eso está aquí. Y Dios los quiere perfeccionar, ¿para qué? Para que active, para que accione el poder de Dios que hay en usted. Para que no sea un poder de Dios inutilizado. Mire, el versículo 17 es para creyentes. Hoy es lindo porque somos todos creyentes, somos ya de años algunos y podemos hablar de este tema sin problema. Versículo 17 dice, para usted y para mí, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, para eso, para usted y para mí, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Quiere saber cómo debemos vivir? Acá lo tiene, acá nos dice. Versículo 18. Sabiendo, porque conocemos, usted conoce, yo conozco, lo que dice aquí el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino lo que hemos recibido, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice la palabra algo muy fuerte. Versículo 17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, cómo debemos conducirnos. Nos está diciendo aquí que usted y yo tenemos que tener una vida de respeto a Dios. Nunca ser un religioso, porque hay religiosos que también son muy respetuosos a Dios. Muy cuidadosos de hacer esta cosa, aquellas cosas, de cumplir con una cantidad de rituales que no lo dice la palabra de Dios. Nos está diciendo aquellos que hemos sido llamados, elegidos, para estar en el camino del Señor. Y si usted le dice Padre a Dios, sepa lo que está diciendo, Padre a Dios. ¿Por qué? La falta de estos principios pueden volverse contra nosotros por no respetar a Dios. Si nosotros invocamos el nombre de Dios, tenemos que respetar el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Y no solamente muchas veces cantar algo, orar algo, sino tener un respeto especial por Dios, un respeto reverencial con Dios y para Dios, para las cosas santas, si lo invocamos por Padre. ¿Y quién no lo invoca por Padre a Dios? ¿O no? Todos decimos Padre nuestro, el Señor mismo nos enseñó la oración. Y cuando oramos nos dirigimos al Padre
y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo debe ser mi conducta cuando yo le digo Padre? Cuidado lo que nos dice la palabra de Dios. Si cada uno le llamamos Padre a Dios, yo debo vivir así, santamente, porque fui rescatado por la sangre de Jesucristo que murió por mí. Si doy la reverencia y obediencia a Dios, mi Padre, eso me da bendición para mí, para los míos. ¿Vio qué bueno que todas estas cosas? Entonces uno dice, pero yo no puedo orar al Padre. ¿Cómo que no? Si es nuestro Padre. Pero, fíjate, si llamáis Padre a Dios, le está diciendo que es tu Padre. Lo estás confesando con tu boca. Y cuando habla de invocar, nosotros no solamente le decimos mi Padre, sino también le decimos mi Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos al Señor, hemos sido adoptados en Cristo. ¿Para qué? Para alcanzar a ser hijos. Hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios es la elección. ¿Por qué estoy hoy? ¿Por qué yo le puedo decir, Padre, pero debo conocer para qué estoy aquí? ¿Para qué he sido llamado? Para esto, para esto, para esto y para aquello. Porque somos de Cristo. ¿Se va entendiendo? Bien, vamos adelante. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, como usted y yo creemos, en el nombre de Jesús, hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora soy hijo por adopción de Dios. En Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Usted y yo somos hijos por medio de un derecho legal que hizo Dios. Hijos de Dios por medio de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Que nadie tenga en poco el Evangelio de Jesucristo. Que nadie tenga en poco ser cristiano. Que sepamos cada uno de nosotros cosas básicas y elementales en nuestra vida, que si le llamo Padre y si yo invoco a mi Padre como tal, debo comportarme como un hijo que respeta al Padre, si no avergüenzo al Padre. ¿Tanto es así? Mire, y somos hijos adoptados. Dios nos adoptó. Ahora tenemos un Padre. Nuestro Padre es Dios. ¿Cómo puedo honrar a mi Padre? ¿Usted conoce chicos adoptados? Yo he conocido y padres que han adoptado hijos. Se desviven por esos hijos y le da lo mejor y quieren que sea lo mejor. Se desviven por ello en todo, en alimentarle, en enseñarle, en que sean educados, a que sean hombres y mujeres de bien el día de mañana. Pero son adoptados. Ese papá lo tomó como un hijo suyo. Y así nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo le respondemos en nuestra vida a nuestro Padre Celestial? ¿Nos comportamos como un hijo obediente? Hemos sido incorporados a la familia de Dios que no la teníamos. Y ahora, escuche bien, porque son cosas tan importantes lo que dice la palabra de Dios. Ahora legalmente tenemos el derecho de ser hechos y llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora entra en nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro espíritu a trabajar dentro de nosotros cuando comenzamos
a escuchar esta palabra y entender estas cosas que el Espíritu Santo nos hace entender. Porque en primera de Juan 4:17 habla del Padre. Juan está hablando y escribiendo y dice, así como Él es, somos nosotros. Oh, nos tenemos que parecer al Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo o en los cielos es perfecto. Oh, tanto me pide Dios. Perfecto, separado del mundo, apartado para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Conocemos el vocabulario del mundo, pero no utilizamos, no lo incorporamos a aquellas cosas malas, a aquellas cosas que son indecentes a nuestro vocabulario como cristianos. Podríamos hablar un montón de cosas, ¿no es cierto? Mire, ahora es así como debemos comportarnos en el mundo, que el ser adoptado no solo me da derechos legales, sino que debo parecerme a mi Padre. Usted debe parecerse y yo a nuestro Padre Celestial. Si nuestra vida no condice como es el Padre, no debo llamarle Padre, sino es una deshonra a Dios a quien invocamos como Padre. Por eso dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos que conducirnos toda nuestra vida aquí en la tierra como le agrada al Padre. Somos peregrinos, peregrinación. ¿Qué es un peregrino? Allí en Santiago de Compostela, en España, hacen las peregrinaciones, ¿no es cierto? Van y hacen esas peregrinaciones todos los años. Pero van y vuelven a su casa. Hace poquito se habló ese tema aquí, que uno es peregrino, ¿no es cierto? Nosotros estamos de vacaciones aquí, tenemos que ir a la casa del Padre. Bien terminen nuestras vacaciones aquí, tenemos que partir. No es para aferrarnos a esta vida y quedarnos toda la vida aquí. Y no desgastarnos nuestra vida aquí, sino desgastarnos para la vida que nos da el Padre y para en las cosas de Dios y para el servicio de Dios que nos ha llamado a la acción para cada uno de los que creemos. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Vio qué linda la palabra de Dios? Miren, dice la palabra de Dios, este versículo 17, que el Padre, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno de nosotros, hijos, y dice, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Juzga según la obra que haga cada uno de nosotros, nos va a juzgar. Y dice que cada uno de nosotros debemos responder con mi vida lo que he hecho y cómo me manejo en esta vida con la adopción que hizo mi Padre en mí. ¿Es sencillo o no? Y también en 2 Corintios 5:10 nos habla del tribunal de Cristo, que todos los creyentes debemos presentarnos cuando partimos de esta tierra en el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados, no para mandarnos al infierno, porque ya somos salvos, sino para que seamos juzgados según nuestras obras. Por eso en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Atienda bien, dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, revelará los verdaderos motivos de nuestro corazón, tanto los buenos como los malos. ¿Vio lo que es el tribunal de Cristo? Estamos con el Señor, somos salvos, estamos en el tribunal de Cristo. Y ahí va a ser revelado todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo en esta vida. Lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. La obediencia y la desobediencia como hijos de Dios.
Y en Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y en Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos que tenemos, los pensamientos que tenemos, Dios lo conoce todo. Y por eso nos va a juzgar. Ahora muchas veces podemos pensar y decir, pero la palabra de Dios en este capítulo no habla de obediencia, de desobediencia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que vinimos al camino de Dios con la vieja herencia de Adán? Desobedientes. Y muchas veces uno se pregunta, ¿pero por qué nos habla de que debemos ser obedientes? Y usted puede ver en todo este capítulo que nos habla de la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, que nos llamó para como hijo obediente no os conforméis a la deseo de que teníais antes en nuestra ignorancia. Y sigue hablando de la desobediencia a los cristianos. ¿Sabe por qué? No somos desobedientes porque desobedezco. Desobedezco porque soy desobediente. Piénselo. Dios manda a todo hombre que se arrepienta, pero como soy desobediente no puedo, aunque muchas veces quiero obedecerle y no puedo. Y me encuentra con esa ley que habla Pablo dentro de mí, que hay una parte de mí que quiere hacerle, pero hay otra parte de mí que no me deja hacer lo que yo quiero hacer, del hombre interior, que es el Espíritu de Dios que opera dentro de mí. Y entonces yo quiero, pero no puedo. Mire, hemos visto recién en el versículo 2, al comenzar, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. O sea que cada uno de nosotros necesitamos la santificación del Espíritu de Dios para obedecer. Si usted y yo no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos obedecer a Dios, y menos si no hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Son varias cosas que tenemos y tengo que prestarle atención, aunque parezca una palabra dura, pero no es dura, es una palabra de amor de Dios, para que entendamos, que podamos recapacitar y entrar en acción del hombre interior que tenemos revestido por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Entonces, mire, hay compromiso con aquel que tiene el hombre interior lleno del Espíritu Santo, la mujer que está llena del Espíritu Santo. Hay constancia, hay perseverancia, hay puntualidad, hay primer lugar de agradar a Dios, hay ganas de congregarse, hay ganas de servir en un servicio a Dios y muchas cosas más cuando funciona el hombre interior, la mujer interior, por medio del Espíritu Santo, cuando creímos y rociado por la sangre de Jesucristo, nos da ese ánimo de no poder estar quieto. Yo quiero hacer esto, yo quiero servir a Dios, porque comprendió y sabe quién es el que vive en cada uno de nosotros. Y nos da la gana para servir, nos da la fuerza para servir. Y no que andamos por ahí pasivos y no voy, llego tarde, no hago, no voy. No, aquel que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí y se mueve por el Espíritu de Dios y le obedece al Espíritu de Dios, hace todas las cosas bien, perfecta, agradable, honrada delante de los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Vio qué sencillo? Mira, hermano, recordemos,
No somos desobedientes porque desobedezco. Desobedezco porque soy desobediente. Entonces la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos enseña por qué debo ser obediente. Y dice, no sé, desobediente. Y eso está en mí en elegirlo. Pero si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo por más que me esfuerce hago algo hoy, pero ya me cansé, largué, no lo hago más. No voy más, no hago más, quito, que no, lo dejo que lo haga otro. No tengo esa constancia que me da el Espíritu de Dios. Dice, vamos adelante, vamos, no, viste, no, mucho esto, no, y no, que va. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios se mueve en mí, cantábamos antes, ¿no? Cuando éramos chicos, el Espíritu de Dios se mueve en ti. Aleluya. Mire, es a través del impulso espiritual en mi vida que me lleva a hacer cosas que agradan a Dios y rechazar las que no le agradan a Dios. Entonces, si tengo la vida de Cristo en mí, voy a reproducir los hechos de Cristo en mi diario andar para agradar al Padre. Si en mi vida hay respeto a Dios, produce una vida de acuerdo a Jesucristo a través del Espíritu Santo todos los días de mi peregrinación. Es producto de vida de respeto a Dios, la obediencia a Dios y la reverencia a Dios. Por eso es importante saber si yo invoco al Padre como mi Padre, debo comportarme como un hijo de Dios. Es así. Y en Juan 17:16 dice, no son del mundo. Estaba orando Jesús, ¿no? Como tampoco yo soy del mundo. Estamos, pero no somos del mundo. ¿Usted sabe? Usted sabe que está en el mundo, pero no es del mundo. Usted sabe que trabaja, que tiene responsabilidad de un montón de cosas aquí terrenales, sí, pero son cosas pasajeras. Pero usted depende de Dios y debe prestarle mayor tiempo a las cosas de Dios y no tanto a las cosas del mundo. Cuidado. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes. Ahí tiene, ¿ve? Dice, como hijos obedientes, a los creyentes le está hablando. Y nosotros somos hijos de Dios. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cada uno de nosotros tenemos que vivir un continuo agradecimiento a Dios, respetar y vivir en reverencia a Dios. Somos rescatados, comprados. Se pagó un precio del rescate, pero Jesucristo lo pagó con sangre, como cordero sin mancha ni contaminación, destinado antes de la fundación del mundo. No solo lleva sobre sí el pecado Jesús, sino que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Antiguamente se sacrificaba un animalito y llevaba el animalito sobre sí el pecado. Pero Jesucristo, Él se entregó como el Cordero de Dios y no solo que llevó nuestros pecados, sino que quitó el pecado de nosotros. Hay diferencias, ¿no? Tantas cosas, mire. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Otra vez la obediencia. ¿Por qué habla tanto que debemos ser obedientes? ¿Y qué es la obediencia? ¿Por qué? Ya lo sabe. Y dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El versículo 22, el versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Puede decir amén? Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que tener una entrega total a Dios. Y muchos, aunque suene un poco pesado, tenemos que entregarnos a Dios nuevamente. Y no hay problema entregarse todas las veces que uno quiere a Dios, para que cambie nuestras vidas, nuestro pensamiento, modo de actuar, de vivir, para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Tenemos que entregarnos a Dios.
No vivir una vida a la ligera, corriendo para allá, para acá, y no prestarle atención dónde estoy parado, quién soy en el Señor, quién soy delante del Padre, quién soy delante de Jesucristo, quién soy delante del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña a que debemos hacer y tener una vida que agrade al Padre. Y cada uno de nosotros sabemos si estamos agradando al Padre o no, o estamos agradando a otras cosas antes que al Padre. O darle el primer lugar a otras cosas que no tienen nada que ver con el Padre. Eso está en nosotros. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No estamos perdidos. Somos salvos en Cristo. Tenemos que conocer estas cosas y ponerlas en acción, estas cosas. ¿Se da cuenta? Aquellos que se dieron cuenta los voy a invitar que se ponga de pie. Ya se ponen contentos, se van a poner todo de pie ahora, ¿no? Pero les voy a leer algo más. Y ya con esto los dejo, tranquilo. Pero mientras usted cierre sus ojos, yo se lo voy a leer. Versículo 14 al 21 dice así, escuche bien. Como hijos obedientes, ustedes y yo, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Otra vez para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es una fuente de inspiración y de iluminación para cada uno de nosotros, para conocer y saber cuál es tu voluntad y qué cosa te agrada a ti. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a vencer, Señor, cualquier tipo de cosas que venga en contra de tu nombre y darle el primer lugar y atención a tu palabra, a tu presencia, dándote todo el respeto y reverencia que tu Padre te merece. Si llamamos y te invocamos como tal, como nuestro Padre, que hemos sido adoptados a tu familia por medio de Jesucristo. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo actúe en nosotros, que nos reveles aquellas cosas por ahí un poco ocultas para nuestra mente, pero que están en tus palabras para hacerlo mejor para ti. Padre, ayúdanos que tengamos un año de bendición, un año de victoria, un año donde podamos levantarnos en el poder de tu Espíritu Santo para la gloria de Dios y poder hablar al mundo de que tú eres el Señor y que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Señor, ayúdanos a conocer cada día más y más y ayúdanos sobre todas las cosas a entrar en acción. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos la gloria, te damos la honra por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. La gloria es para nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Aleluya.